Entonces ahí hay un problema que me parece importantísimo. Hay que poner el tema de la justicia penal como un tema central. No va a haber proceso de pacificación, no va a haber transición a nada si una vez concluido ese proceso, pase lo que pase, yo no tengo claro qué es lo que va a pasar, pero pase lo que pase, después no hay las condiciones de recuperación de estos elementos. Se va a volver a caer en el mismo problema con una sociedad mucho más lastimada, mucho más dolida, mucho más sacrificada en este sentido. Creo que esto sí es un problema importante. Jacobo Dayan es nuestro siguiente comentarista. Dice Jacobo que lo traigo prestado de otros mundos. Él ha trabajado desde hace mucho tiempo con colectivos de víctimas, sabe mucho del tema de justicia transicional, de justicia restaurativa, y pensamos que dado el contexto del debate nacional era bien importante tener tu opinión. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias Edna y María por la invitación. Buenos días a todas y todos. Bueno, siguiendo el símil de María de las tuberías, yo voy a tratar de analizar o contextualizar el informe desde la tubería del horror, que es desde donde me muevo o nos movemos varios de las organizaciones de la sociedad civil. México no pierde oportunidades de perder oportunidades. Entonces, siguiendo el símil de por qué teniendo diagnósticos no tenemos soluciones, nuestra historia es la historia de la simulación y la impunidad. Vivimos en un país donde la impunidad extraordinaria se convirtió desde hace muchos años en impunidad ordinaria. Estamos entrando a momentos donde la corrupción extraordinaria se convierte en corrupción ordinaria. El riesgo es de que la violencia extraordinaria se convierta en violencia ordinaria. Y no vemos la magnitud del problema porque no lo queremos hacer. Es decir, así como hay este diagnóstico, hay muchos otros diagnósticos de la dimensión de la crisis humanitaria. El intento por dar solución a esta crisis humanitaria ha sido de una simulación absoluta hasta hoy por parte del Estado. Ni siquiera tenemos cuantificado el tamaño del problema. Se habla de 30,000, 37,000 personas desaparecidas, 200,000 personas asesinadas. Son cifras seguramente equivocadas. Basta con acercarse a comunidades indígenas y saber que las desapariciones y asesinatos a población indígena no está contabilizado. Lo mismo pasa con población migrante, no la tenemos contabilizada. Tenemos un país con más de 1,100 fosas clandestinas comunes identificadas, no procesadas, no exhumadas y no identificados los restos. Tan solo en Coahuila hay más de 130,000 fragmentos óseos en espera de ser identificados. Hay 30,000 cuerpos en CEMEFOS en espera de ser identificados. Incluso cuerpos regalados por parte de las autoridades a escuelas de medicina antes de ser tratados de ser identificados. No tenemos un diagnóstico de cuántas personas ni quiénes son las personas desaparecidas. Entonces, si asumiéramos la magnitud de la crisis, tendríamos que entender que las soluciones que se tienen que dar son soluciones ordinarias y soluciones extraordinarias ante el horror, tanto a nivel de seguridad como en términos de justicia. Nuestro sistema de justicia está colapsado y cooptado por intereses criminales públicos y privados. Repito, intereses criminales públicos y privados. Y este rebase, es decir, este nuevo sistema nace en un mal momento, en el momento de la espiral de violencia, donde la cantidad de casos que llegan al sistema por mucho lo rebasan. Y cuando uno analiza este mismo estudio desde lo macrocriminal, nos damos cuenta que no nada más tenemos estas cifras, sino que tenemos resultados todavía peores. Es decir, los casos que se llegan a resolver se resuelven a partir de las responsabilidades más bajas de estas redes de corrupción criminal, redes de protección política, redes criminales públicas y privadas. Y ahí no se llega. Por ello, yo aplaudo que se aviente el terminajo de justicia transicional a la discusión, pero habría que hacerlo de manera responsable. Hasta hoy lo que tenemos son como si fueran recetas mágicas
que alguien descubrió en algún cajón y sacándolo a la palestra pública e implementando unas cosas por aquí y por allá, eso fuera a solucionar el problema. Así como bien decía el ministro, el asunto es una discusión técnica y para manejar un avión hay que saber manejar un avión. Implementar procesos de justicia transicional requieren discusiones profundas y muy dolorosas. Hay que aceptar, por ejemplo, en términos de justicia, que no todos los casos van a poder ser procesados. Es imposible, humanamente imposible. Y habrá que crear entonces fiscalías especializadas, jurisdicciones especiales, si vamos a entrar a procesos de justicia transicional, donde no resolveremos caso a caso. No se puede resolver 30,000, 40,000 casos de desaparición. Es imposible, humanamente imposible. Y habrá que entonces intentar descubrir y procesar a estas redes criminales, a estas redes de corrupción y a estas redes de protección política. Para ello se requieren comisiones de la verdad en serio, no lo que hasta ahora se ha dicho. No comisiones de investigación. El caso de Ayotzinapa no es lo que se propone por el Tribunal de Tamaulipas no es una comisión de la verdad, es una comisión de investigación. No saldremos del problema con un puñado de comisiones de investigación caso a caso. ¿Es necesario resolver el caso Ayotzinapa? Sí, sí es necesario, por muchas razones. Pero lo que necesitamos para pacificar al país es una narrativa que descubra estas redes para poder entonces empezar a desmantelarlas. Sin esas comisiones nacionales de la verdad, no hay regiones que vale la pena tener una comisión y otras que no vale la pena. Será imposible abordar la problemática, porque esas comisiones arrojarán información a estas jurisdicciones especiales o fiscalías especiales que irán tratando de desenredar el atorón que tenemos por el colapso de la crisis que vivimos. Y entonces, en la reforma al aparato de justicia completo, o sea, lo que tenemos ahí, lo vemos en cualquier otro ámbito, simulación, impunidad, cursos aquí y allá, que pretenden dar solución a un problema que es mucho más complejo. Entonces, la discusión sobre justicia transicional tendrá que también regresar a hacernos una pregunta de qué hacer con el tema de reparación a víctimas, que bien lo aborda el informe. En México decidimos empezar al revés. Ante la crisis humanitaria, lo primero que hicimos fue una institución extraordinaria de reparación a víctimas, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las comisiones estatales, que no sirven de nada para efectos prácticos. No tienen presupuestos, no tienen capacidad humana, pero es parte de la simulación de estamos haciendo algo por atender el problema. En estas comisiones extraordinarias, porque se crean para atender una crisis humanitaria, hemos decidido meter el colapso de lo ordinario. Y entonces en las comisiones de víctimas están personas que fueron víctimas de mala práctica médica, por ejemplo, violencia intrafamiliar, que tendría que ser resuelto por el sistema de administración jurisdiccional ordinario. Pero como eso no funciona, el Estado decidió crear la Sedesol de víctimas y creó las comisiones de víctimas. Es una Sedesol de víctimas, donde de manera asistencial se atiende el problema victimal. ¿Cómo podemos esperar que una comisión de víctimas extraordinaria atienda casos de desaparición, ejecución del crimen organizado y menores de la guardería ABC, sin decir que los menores de la guardería ABC no tienen el derecho de ser reparados? La pregunta es si el sistema ordinario no tendría que hacerlo. O malas prácticas médicas. Es decir, las comisiones, había que redefinir lo que entendemos por víctima. O si la CEAP se va a encargar o las CEAP se van a encargar de todo, eso es imposible. Será imposible. El sistema ordinario tendrá que tratar lo ordinario y las instituciones extraordinarias lo extraordinario. Pero la CEAP, las comisiones, tanto las estatales como la federal, operan en un entorno ordinario como instituciones extraordinarias. Entonces, si las discusiones de justicia transicional caminan de manera seria y no a ideas aisladas como hasta ahora los tenemos, habrá que crear
todo un andamiaje muy complejo de jurisdicciones especiales, comisiones de la verdad que no son como la gran mayoría de los medios, y ahí hay otro problema. Si vamos a entrar a esta discusión de la justicia transicional, urge una pedagogía. Es decir, ni las autoridades pueden salir a aventar estos términos presuponiendo que todo mundo entiende para qué sirven o cómo operan, porque entonces parecería que fuera un asunto de iniciados, y no. Es decir, esto requiere una pedagogía a funcionarios, a medios de comunicación, a tomadores de decisiones, para entonces empezar un proceso que verdaderamente pueda llevar a la pacificación, y entonces trazar esos vínculos que debería de haber, que no lo hay hoy, con otra institución, parte de la simulación nacional, el Sistema Nacional de Búsqueda, que no tiene presupuesto ni personal, pero existe en ley, que sí, así funciona. Hay un Sistema Nacional de Búsqueda y otras réplicas estatales sin personal y sin presupuesto, pero ahí está. Entonces las víctimas lo único que van haciendo es cambiando de ventanilla y alejándose cada vez más de los verdaderos tomadores de decisiones. Entonces habrá que tomar en serio esta discusión y no aventar las amnistías por delante. En ningún país que ha pasado por los niveles de violencia como los que tenemos nosotros se empieza por las amnistías. Es una discusión equivocada. No hay perdón, si es que le quieren llamar así, sin justicia ni verdad. Y entonces empecemos la reforma de la Procuración de Justicia de manera seria, no con el voluntarismo que hasta ahora hemos escuchado. ¿Sí? No, en ningún lado se discuten, aunque haya alguna mesa por ahí de discusión de la Fiscalía, pero la creación y el fortalecimiento de instituciones. Las comisiones de la verdad que tengan vínculos con el Sistema Nacional de Búsqueda y con las jurisdicciones especiales. Descargar al sistema ordinario de justicia de los casos de macrocriminalidad que tendrán que ser resueltos mediante la narrativa de la verdad y la procuración de justicia, y tengamos un sistema de reparación a víctimas normal. Es decir, esto no es de que estemos transitando por algo que jamás ha pasado. Hay experiencias internacionales que hemos decidido, repito, hemos decidido no voltear a ver. Y hemos decidido también no voltear a ver el horror. Si pretendemos que el sistema de justicia después genere procesos de reinserción social con el sistema penitenciario que tenemos, bueno, hemos decidido no voltear a ver los campos de exterminio que operan dentro de los penales en este país, documentados. No estoy incendiando la discusión. Sí, esto está documentado. Campos de exterminio operados y subsidiados por el crimen organizado y el Estado. El último se documentó, lo documentamos en el Colegio de México, el penal de Piedras Negras. Por años operando como campo de exterminio, población civil. Entonces, o se toma en serio la discusión, o yo sugeriría que mejor no entráramos a procesos de justicia transicional. Ya intentamos hacerlo en el pasado y fue un fracaso rotundo en el sexenio Vicente Fox. Es decir, volver a pasar por la experiencia, guardando proporciones de la violencia, de la guerra sucia, lo que vivimos hoy, sin minimizar la guerra sucia, para pasar por un proceso que acabe creando instituciones similares a la FEMOSP con los resultados que otorgó la FEMOSP, mejor no entremos en ese proceso. México es uno de los pocos países que creó una comisión de la verdad que no es pública, ¿sí? Eso es una de las vergüenzas históricas de este país. La FEMOSP creó un documento, los invito a buscarlo, que no es público. Entonces, me parece que la discusión del sistema, de todo el aparato de justicia ordinario, habrá que meterlo en la discusión de qué hacer con la grave crisis humanitaria que tenemos y no empezar a arrojar soluciones que aparentemente abonan a la pacificación, que más bien son ocurrencias o propuestas de campaña, ¿sí? Iniciar con amnistías. Muchos países lo intentaron y fracasaron. Ahí está el caso argentino, arrancaron con comisiones de la verdad y amnistías, tuvieron que echarlas para atrás. El caso guatemalteco, hoy se están discutiendo amnistías en Guatemala. El caso salvadoreño, es decir, sobran ejemplos del fracaso de arrancar con procesos de amnistía. Entonces, abordemos y abonemos a la discusión pública seria. Y creo que también nos hace mucha falta la pedagogía de esto. Ni medios, ni autoridades,
ni buena parte incluso de las organizaciones de sociedad civil comprenden, y no es una obligación comprender temas de justicia transicional. Habría que venir, le decía yo a Edna, de perversiones extrañas para poder acabar estudiando esto. Bueno, pues entonces abramos una discusión seria, si hay voluntad. Sin voluntad federal y local, también sugiero yo que no entremos en ese proceso, porque será un proceso fallido y perderemos otra ventana de oportunidad, como se perdió en el 2000, y seguiremos abonando a nuestra historia de perder oportunidades cada vez que hay una oportunidad. ¿Sí? Entonces, me parece que esa tendría que ser la discusión ante la masividad de víctimas que hay en el país y el abandono absoluto de gobiernos, sociedad y medios. Hemos decidido no ver el tamaño del problema que tenemos y hemos decidido, por lo tanto, no atenderlo. Gracias.